Bueno, bienvenidos a la ayudantía, ya, esto del día jueves. Ya, y vamos a hacer dos ejercicios. El primer ejercicio nos dice que tenemos una línea de transmisión con distorsión que va a tener una impedancia característica como se ve acá, que es de 60 ohms. ¿Ya? Va a tener un coeficiente alfa de 20, un mu de 0,6 por C, donde C va a ser la velocidad de la luz y nos piden encontrar RLG, C y lambda, ya a una frecuencia de 100 MHz. Ya, entonces, pero una cara sin distorsión. Entonces, eh, para una línea sin distorsión, ya, se va a tener lo siguiente, ya, que R por C va a ser igual a G por L, ya. O también de acá se puede despejar el G, decir que G es RC partido en L. ¿Ya? Entonces, además, se sabe que el Z sub 0 es igual a la raíz de L partido por C. ¿Ya? Y además que alfa es la raíz de R por G. Y esto también si hacemos la distinta distribución, que es como la que está acá, esto puede ser R por raíz de C partido en L o finalmente R partido en Z0, ya ahí dependiendo de cómo se necesite ocupar, ¿ya? Entonces, para este caso, vamos a decir que el R es igual a alfa por Z0, ¿ya? Entonces, si calculamos R en este caso, ¿ya? Vamos a tener que va a ser alfa por Z0, ¿ya? Donde el alfa sabemos que es 20 por 10 a la menos 3 por el Z sub 0, que sería en este caso de 60. Y esto finalmente nos da una resistencia de 1,2 ohm partido en metros. Entonces con eso encontramos el R. ¿Ya? Entonces ahora, si retomamos la de arriba ya y decimos que Z sub 0 es igual a raíz de L partido por C, simplemente acá tenemos que la raíz de L va a ser igual a Z sub 0 por la raíz de C, ¿cierto? Y esto lo vamos a dejar anotada como la primera ecuación, ¿ya? Entonces ahora también sabemos que nuestra U sería igual a omega partido por B, donde esto sería igual a 1 partido en raíz de LC. ¿Ya? Entonces de acá nos queda que la raíz de C, entonces la raíz de C va a ser igual a 1 partido U por raíz de L, ¿ya? Y esto queda como la segunda ecuación, ¿ya? Entonces ahora si juntamos, ¿ya? Eh, aquí, juntando 1 y 2, se tiene finalmente que la raíz de L es igual a Z0 por 1 partido en U por raíz de L. Y de aquí finalmente sale que L es igual a Z sub 0 por... Y de aquí netamente es ya reemplazar los valores. Y con esto finalmente se va a llegar a que el L va a tener un valor de 333 henrios partido en metros. Ya esto nos da si reemplazamos los valores de acá respectivamente.
Ahora, para encontrar el valor de G, ¿ya? Nosotros sabemos que alfa es igual a la raíz de RG. Entonces, si esto nosotros lo elevamos al cuadrado, nos queda alfa al cuadrado, es igual a RG, ¿ya? Si nosotros de acá despejamos el G, respectivamente, ya nos quedaría el alfa al cuadrado partido por R. Y si nosotros reemplazamos los valores, aquí nos queda que G es 333 microsiemens partido en metros, ¿ya? Reemplazando los valores respectivamente. Por último, ¿ya? Para encontrar el valor de C, que es el que nos falta, nosotros sabemos que Z sub 0 es igual a la raíz de L partido por C. Ya, entonces de acá fácilmente se llega que la raíz de C es igual a raíz de L partido en Z sub 0. Y esta la vamos a dejar como una ecuación 3. ¿Por qué? Porque además nosotros sabemos que L es igual a 1 partido en raíz de C por 1. Y esto queda como la ecuación 4. Entonces ahora si juntamos 3 y 4, se llega a que raíz de C es igual a 1 partido en Z sub 0 por 1 partido en raíz de C por 1. ¿Ya? De acá finalmente se llega a que C es igual a 1 partido en Z sub 0 por 1. Y si reemplazamos todos estos valores, nos da que C es aproximadamente 92,6 picofaradios metro. ¿Ya? Y ahora sí, por último, el valor que nos falta es lambda, ¿ya? Y para calcular lambda, nosotros sabemos que es U partido por F. Ambos valores ya los conocemos. Entonces, reemplazando el lambda, simplemente nos da 1,8 metros. Y con eso tenemos el ejercicio 1 listo. Entonces ahora vamos a ver el ejercicio 2, que nos dice que tenemos una línea de transmisión de 2 metros de largo operando a una frecuencia angular de 10 por 10 a la 6 radianes partido en segundo. ¿Ya? Y nos dice que se tiene un alfa de 8 decibeles partido por metro, un beta de 1 radian partido por metro y un Z0 de 60 más J40 ohm. Ya nos dicen que la línea es conectada a una fuente de 10 ángulo de 0 volts y un ZG de 40 ohms. ¿Ya? Y nos dicen que además alimenta una carga de 20 más J5 ohms. Ya nos piden determinar la impedancia de entrada, la corriente del terminal emisor, la corriente al medio de la línea. ¿Ya? Entonces, si nosotros dibujamos un poquito esto, ya esto quedaría más o menos de la siguiente forma, ya donde acá tendríamos, vamos a dibujar eso, donde acá tendríamos nuestro voltaje, ya tendríamos además nuestra impedancia ZG, por acá tendríamos nuestra otra impedancia, ya que aquí iría Z0, para por último llegar a nuestra carga acá ZL. Y acá también estaría la otra impedancia. Ese sería más o menos el dibujo. Ya de acá obviamente tendríamos nuestro voltaje de entrada y acá nuestro voltaje de línea. Ya, eso. Entonces acá también tendríamos obviamente una corriente que va entrando. Entonces, para calcular obviamente
la A, ya que en la A nos piden la impedancia de entrada. Ya. Sí, la impedancia de entrada. Vamos a tener que como un NP es igual a 8,686 decibeles. Vamos a tener acá que el alfa va a ser 8 partido en 8,686. Y de acá sale que el alfa vale aproximadamente 0,9 NP partido en metro. Entonces, así esto sabemos que es alfa por JB, ¿cierto? Donde de acá ya tenemos nuestro alfa, que serían los 0,9, y nuestro beta, que sería 1. ¿Ya? Y esto por 1 partido en n. ¿Ya? Entonces acá tenemos que obviamente multiplicarlo por el largo para sacar los metros. ¿Ya? Entonces de acá quedaría que esto sería igual a 2, que es el largo, por 0,9 más J1. Acá se me fue el J. ¿Ya? Y esto nos daría 1,84 más J2. Entonces ahora, para poder encontrar esto, tenemos que calcular el valor de la tangente hiperbólica de lo que acabamos de encontrar. ¿Ya? Entonces, acá esto sería 1,033 menos J 0,039. Entonces, con esto la impedancia de entrada sería igual a Z0 por ZL más Z0 por lo que acabamos de encontrar en la tangente hiperbólica del valor. Y para abajo sería Z0 más ZL por la tangente hiperbólica. Entonces aquí, si nosotros reemplazamos y ya sacamos todo, nos da que esto es 60,25 más J 38,79 ohms. Y con eso se obtiene la impedancia de entrada. Ahora, para obtener la B, ya que nos piden la corriente del terminal emisor, esta se determina como I por Z igual 0. ¿Ya? O sea, ahí cuando la impedancia es igual a 0, ¿ya? Que esto sería igual a I sub 0. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí el I sub 0 va a ser igual a esto de acá, el voltaje y la suma de ambas impedancias. ¿Ya? Y con esto simplemente de aquí nos da que el I sub 0 es igual a 93,03 ángulo de, perdón, menos 21,15 miliamperes. Por último, para determinar la corriente en cualquier punto, ya, vamos a necesitar el B sub 0 cuando es positivo y cuando B sub 0 es negativo. ¿Ya? Entonces,
Si lo vemos de acá, se tiene que I sub 0. Entonces vamos a tener que I sub 0 es igual a I, ¿ya? Cuando el Z es igual a 0, que es el valor que ya obtuvimos arriba. Entonces, por lo tanto, de acá se va a tener que B sub 0 va a ser igual a la impedancia de entrada por I sub 0, ¿ya? Entonces, si nosotros de acá despejamos los valores, nos da que B sub 0 es igual a 6,667, ángulo de 11,62 volts, ¿ya? Entonces, ahora con esto se pueden determinar las tensiones. Ya, entonces, determinando las tensiones, se tiene que el B sub 0 positivo es un medio de B sub 0 más Z0 por I0, ¿ya? Y obviamente si reemplazamos todo esto, nos da que esto es 6,687, ángulo de 12,08 volts, ¿ya? Y para el B sub 0 negativo, ¿ya? Es lo mismo, pero ahí va con un signo menos, ¿ya? Entonces, con esto se llega a que esto es 0,052, ángulo de 260 grados. Y esto en volt, ¿ya? Entonces, además se sabe que al medio de la línea, ¿ya? Al medio de la línea, el Z tiene un valor de L medios, ¿ya? Y además, que, perdón, ahí tenemos este valor de acá, 0,2 más J, ¿ya? Que es el valor de arriba. Entonces, por lo tanto, con esto, la corriente, ¿ya? En la mitad, por ejemplo, de la línea, ¿ya? Sería igual a B sub 0 más partido por Z0 por Euler de menos JRZ menos B sub 0 menos y lo mismo. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores y obviamente ya hacemos todo el cálculo matemático, se llega a que el IS a la mitad de la línea es igual a 35,1, ángulo de 281 grados en miliamperes. Y con eso se llega a la corriente.